Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 2 de agosto del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular descargando la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación la descarga de manera gratuita. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Recibo el saludo de José Palma desde El Tigre, en el estado Anzoátegui, en el oriente venezolano. Carlos Cuevas en Filadelfia, Laura Rubio. Desde Panamá, venezolana, esperando la libertad de mi país. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Valencia del Rey, la Valencia venezolana. Pepita Samper en Houston, Alfredo Andarcia en Villahermosa, Tabasco, en México. Chere Ramos Graterol, muy feliz día. Ya estaba comentándonos, Alicia, que Chere Ramos estaba perdida, seguramente muy ajetreada con la visita de su hija. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, y hoy el día promete ser muy noticioso, César, ¿ah? Ya lo veo. Saludos a todos. Saludos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. No se te oyó, estás muy lejos. Buenos días a todos. Muy bien. En la información, en la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Saludos desde Madrid para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Ceballos está en los... Patiño. Daniel Patiño. ¿Y por qué yo dije Daniel Ceballos? No sé, te fuiste a Valencia. No, Ceballos es el de... claro, el mismo. El que era alcalde, ¿no? Exactamente. Imagínate tú. No. No Discúlpame esa confusión. No, Arrancamos de nuevo el show. Sí, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Muy César. buenos días, Daniel. Buenos días al equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, miércoles 2 de agosto, es el día de San Rutilio de África, mártir. San Esteban I, Papa. Santa Centolla de Burgos, mártir. San Máximo de Padua, obispo. San Sereno de Marsella, obispo. O sea que felicitaciones a todos los serenos y serenas. Hoy es el día de Serena Williams. San Betario de Carnuto, obispo. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna ya menguante en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, la computación, es la luna de los amigos, es la luna propicia para la amistad. Y esa luna estará ya arriba hasta esta noche a las 11:06, cuando menguante entrará entonces en Piscis, pero de Piscis hablamos mañana. Luna menguante en Acuario, Sol en Leo, este miércoles 2 de agosto del año 2023. Al repasar las efemérides de este día, vamos a la antigüedad. En el año 49 a.C., el ejército de Pompeyo se rinde ante el de Julio César tras la batalla de Yerda. 2 años después, en el año 47 a.C., el propio Julio César vence en la batalla de Sela a Farnace II del Ponto, y allí dice su célebre máxima: Vini, vidi, vinci, vine, vi y vencí. El 2 de agosto de 1385, en el siglo XIV, se celebra la primera corrida de toros,
un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan 2 toros en presencia del rey Carlos II de Navarra. El 2 de agosto de 1483, en Roma, el Papa Sixto IV nombra por bula a Fray Tomás de Torquemada, inquisidor general de Castilla y León, cargo que haría extensivo a Aragón, Cataluña y Valencia por bula del 17 de octubre del mismo año y que le convertiría en el primer inquisidor general para toda España. Es Torquemada, pues el responsable de todos esos crímenes que se llevaron adelante en España. El 2 de agosto de 1498, Cristóbal Colón llega a Venezuela, entra en el Golfo de Paria, es el primer europeo en avistar la América del Sur, ahí es donde bautiza esto como esta tierra de gracia. El 2 de agosto de 1776 se llevó a cabo la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El borrador original, con las correcciones de Adams y Benjamin Franklin y las notas adicionales de Jefferson sobre los cambios realizados por el Congreso, se conserva en la Biblioteca del Congreso. La versión más conocida de la Declaración, una copia firmada que se considera popularmente como el documento oficial, se exhibe en los Archivos Nacionales en Washington. Esta copia manuscrita fue solicitada por el Congreso el 19 de julio y firmada, tal día como hoy, el 2 de agosto de 1776. El 2 de agosto de 1790 se lleva a cabo el primer censo en Estados Unidos. La población registrada fue de 3.939.214 personas. Allí se incluía 697.624 esclavos. Siguiendo en Estados Unidos, el 2 de agosto de 1876 muere Wild Bill Hickok, famoso pistolero del lejano oeste. Él fue sheriff, fue jugador, fue pistolero y murió en Deadwood, Dakota del Sur, mientras jugaba al póker en un salón. El 2 de agosto de 1884 nació Rómulo Gallegos. Aquí dice novelista y político venezolano, expresidente de Venezuela del 17 de febrero al 24 de noviembre de 1948. Ejerció el cargo de presidente de Venezuela en 1948 por esos escasos 9 meses, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial del siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo venezolano. Y ha sido todavía el presidente de la República que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor, más del 80% de los votos. Se le considera como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara o Canaima, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Y el 2 de agosto de 1967 se realiza la primera edición del premio de novela Rómulo Gallegos, y el primero en ganarlo es Mario Vargas Llosa por su novela La Casa Verde. Vargas Llosa tenía apenas 31 años. El 2 de agosto del año 2011 muere Baruch Benacerraf, médico venezolano, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980. Fue médico, biólogo e inmunólogo de renombre internacional. Ganó junto a Jean Dosset y George D. Snell el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 80 por sus descubrimientos acerca de las estructuras de la superficie celular, determinadas genéticamente, que regulan las reacciones inmunológicas. En el año 98 publicó su autobiografía titulada en inglés From Caracas to Stockholm, A Life in Medical Science. El 2 de agosto de 1921 murió Enrico Caruso, el gran tenor Enrico Caruso. Ya hay grabación, se llegó a grabar su voz. El 2 de agosto de 1924 nació un gran sonero puertorriqueño, Chivirico Dávila. El Tite Curé, porque adoré tu cuerpo de carretera que tiene más curvas que la vuelta de la culebra. Era Marcolino Dimón con la voz de Chivirico Dávila.
El 2 de agosto de 1942 nació un gran músico cubano, bajista, compositor, arreglista y director de los Bam Bam, Juan Formel. Y a las 9:11 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Pues muy bien, ¿cómo ha estado la oficina, Hani? Muy movida. Muy movida, de verdad que este verano se ha movido mucho y usualmente durante los veranos disminuye la cantidad de accidentes, pero este año no los hemos visto de esa manera, se ha quedado igual y entonces tenemos que prepararnos para el regreso a clase, porque el regreso a clase Ajá. definitivamente trae más accidentes que nunca, inclusive la primera o 2 semanas antes de que comiencen las clases con las compras de los uniformes, Ujú. incluyen muchos accidentes en esa época donde todo el mundo está apurado. Y bueno, queremos recordarle que a todas las personas que no solamente los pasajeros tienen derecho. Si los Ujú. niños están en el carro o hay otra persona involucrada en el carro, ellos también tienen derecho a hacer un reclamo por accidentes. Por eso es bueno que usted tenga en la memoria de su teléfono celular el teléfono de Hani Martínez Ward, la abogada de accidentes, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Qué tipo de accidentes son los que más han tenido que trabajar en este verano, Hani? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de accidentes son los que más han trabajado en este verano? Muchos accidentes de motocicletas, muchos Oh, accidentes de scooter, de personas cruzando la calle, que es atípico. sí. Usualmente no se veía anteriormente ese tipo de accidentes, pero yo creo que como los seguros están tan caros, hay Mm, muchas personas que están optando manejar motocicletas, inclusive se ven en el expressway, que ajá. manejar autos. Así que mucho cuidado con esto y siempre recomiendo de tener el casco de seguridad porque Ujú. si hay un accidente se puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hani, y cruzando la calle también muchos accidentes de arrollamiento. Sí, yo tuve una persona recientemente que estaba esperando el autobús en una parada de autobús Ujú. y precisamente un carro se montó en la acera mientras ella estaba esperando esa parada, ese autobús se montó en la acera y la arrolló. Obviamente la clienta terminó en el hospital, así que uno nunca se espera que van a pasar esas cosas. Ujú. Es impactante inclusive hasta para mí cómo pasan algunos accidentes en unos segundos y por eso Ujú. es que recalco de tener el número de teléfono. Sí. El número de teléfono en ese momento hace toda la diferencia. Mientras una persona se está yendo en la ambulancia, se está Ujú. yendo al hospital, en ese momento, cuando nos llama y firma con nosotros, nosotros comenzamos a trabajar todo el proceso legal, como siempre digo, para preservar las evidencias. Si uno Sí. preserva las evidencias, entonces eso quiere decir máxima compensación monetaria para el cliente si está lesionado, obviamente. El teléfono de Hani, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que estamos 24/7. Podemos ir a visitarlo a su casa, puede venir a nuestras oficinas de Miami Lakes, Orlando, Manhattan, o si no, como la mayoría de las personas en 10 minutos, habla con nosotros por teléfono y comenzamos todo el proceso. Muy bien. Manhattan también. Gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Había dicho Donald Trump en un desplante desafiante que aun si le encontraban culpable y quedaba convicto, pues nada en la Constitución le impediría ir continuar en la campaña electoral y
y de ganar la elección, cosa de la cual él dice estar seguro, pues desde la Casa Blanca él sería el nuevo presidente. Eso nos planteó, ya lo habíamos abordado acá en el programa, pues paradojas como un presidente desde la cárcel, que terminaría indultándose a sí mismo. Eso nunca se ha visto en la historia de este país. Pablo Pardo, el corresponsal del Mundo en Washington, llegó incluso a formular la ironía, la humorada de el presidente en la cárcel custodiado por igual por los carceleros y por el servicio secreto. En fin, pero el detalle está en que el caso de Donald Trump se va agravando con el paso de los días. El fiscal especial Jack Smith no se detiene en ningún momento. La noticia fundamental al día de hoy, la noticia que ha desbordado el espacio informático en canales de televisión, emisoras de radio, en redes sociales, en diarios, es que el expresidente fue acusado de 4 cargos en relación con sus esfuerzos por subvertir la voluntad de los votantes en el 2020. Subvertir la voluntad de los votantes. Ese cargo es delicadísimo porque, según esta acusación, el pueblo de Estados Unidos había tomado una decisión que el expresidente Trump decidió desconocer. Jack Smith acusó a Donald Trump de participar en 3 conspiraciones. Una para defraudar a los Estados Unidos, una segunda para obstruir un procedimiento oficial del gobierno y una tercera para privar a las personas de los derechos civiles previstos por la ley federal o la Constitución. Y dice el fiscal Smith que la investigación de otras personas continúa. Además, se le acusa a Trump de promover reclamos falsos de fraude electoral, exigiéndole a su vicepresidente que subvirtiera la certificación de Joe Biden. Y su vicepresidente, el ahora también aspirante Mike Pence, pronunció palabras muy fuertes contra Donald Trump. Ayer dijo Mike Pence: la acusación de hoy sirve como un recordatorio importante. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Cita textual. El reloj indica 9:19 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, fue acusado de 4 cargos en relación con sus esfuerzos por subvertir la voluntad de los votantes en 2020. El fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de participar en 3 conspiraciones. Una para defraudar a los Estados Unidos, una segunda para obstruir un procedimiento oficial del gobierno y una tercera para privar a las personas de los derechos civiles previstos por la ley federal o la Constitución. La acusación dice que Trump tenía 6 co-conspiradores, pero no los menciona. Smith dice que su equipo no ha terminado. Nuestra investigación de otras personas continúa. Los 4 cargos representan el primer intento legal de responsabilizarlo penalmente, acusándolo de promover reclamos falsos de fraude electoral, exigiendo que su vicepresidente subvirtiera la certificación de Joe Biden y presionando al Departamento de Justicia para que apoye sus esfuerzos. Los cargos significan un momento extraordinario en la historia de los Estados Unidos. Un expresidente en medio de una campaña para regresar a la Casa Blanca es acusado
de intentos de usar las palancas del poder del gobierno para subvertir la democracia y permanecer en el cargo contra la voluntad de los votantes. ¿Y ahora qué viene? Trump comparecerá mañana jueves en un tribunal tras su imputación para la lectura de cargos en su contra ante Moxila Updayaya en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Por otra parte, el sistema judicial federal utiliza un sistema aleatorio para asignar casos a los jueces y la jueza Tanya Chutkan, designada por Barack Obama con sede en Washington, supervisará este caso. Ha supervisado ella los juicios de los atacantes del 6 de enero y ha dictado duras sentencias contra ellos. Anteriormente también rechazó el intento de Donald Trump de evitar la divulgación de documentos al comité del 6 de enero de la Cámara y escribió: "Los presidentes no son reyes". En Político y CNN, la acusación enumera a 6 personas no identificadas que supuestamente ayudaron a Trump a avanzar en el complot para subvertir las elecciones. 5 de las personas son claramente identificables. Rudolph Giuliani, abogado de Trump, líder del esfuerzo para presionar a los legisladores estatales para que revirtieran los resultados de las elecciones; John Eastman, abogado constitucionalista que ayudó a desarrollar la estrategia para presionar a Pence para anular las elecciones del 6 de enero. Sidney Powell, abogado conservador que impulsó las teorías marginales sobre la manipulación de las máquinas de votación; Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia, quien presionó a los líderes del Departamento de Justicia para sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones; Ken Chesebro, abogado de Trump, artífice de los elementos clave de la estrategia de los falsos electores de Donald Trump. El 6º presunto co-conspirador se describe como un consultor político que ayudó a implementar un complot para instalar listas falsas de electores. La identidad de esa persona, a pesar de la gran cantidad de informes públicos sobre las intrigas postelectorales de Trump, sigue sin confirmarse. Y a todas estas, la campaña de Donald Trump emitió una declaración mayoritariamente agraviada, con la floritura de calificar la acusación como parte de un patrón de persecución que recuerda a la Alemania nazi en los años 30 o a la Unión Soviética y a otros regímenes autoritarios y dictatoriales. Y agradeció a sus seguidores por su apoyo en su red social, Truth. Gracias a todos. Nunca he tenido tanto apoyo en algo, nunca antes. Vamos a la ciudad de Washington. Allí está Luis Botello. Luis es periodista y vicepresidente adjunto Estrategia e Impacto Global del International Center for Journalists. Luis, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Luis no nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar en tu programa. Luis, a ver, ¿qué sacudón ha representado este documento, estas acusaciones que en cascada prácticamente el fiscal Smith hizo contra Donald Trump? Bueno, como todos sabemos, todo relacionado con el expresidente Trump parece estar marcado en controversias y sobre todo en un aspecto histórico. Es por primera vez que un presidente es formalmente acusado y procesado en un caso criminal tan grave como los que estamos viendo. Este último indictment o proceso legal, el cual va a iniciar pronto con las audiencias que se definan en el día de mañana. Vamos a ver algo que nunca se hubiera pensado de un país como Estados Unidos, en donde la transferencia pacífica del poder ha sido lo que ha caracterizado los más de 200 años de república. Desde que los creadores de
los Estados Unidos y su constitución, los fundadores de la patria, pensaron en todo, pensaron en cómo evitar que alguien se elevara como dictador, como en aquella época ocurría. Era un mundo dominado por reyes, dictadores, duques, y crear una república como los Estados Unidos era algo innovador en ese entonces. Y es la primera vez que ese sistema, en donde la pacífica transición de poder que ha sido prácticamente venerada por todos los que han pasado por la Casa Blanca, entra en cuestionamiento, se reta nuevamente este sistema de una manera que nunca había ocurrido antes, con incidentes que ocurrieron justamente cuando el expresidente Trump ejercía el poder. ¿Qué puede ocurrir a partir de mañana? ¿Cuál es el ambiente allí en Washington con relación a este escándalo? Mira, es interesante, como sabes, Washington es una ciudad donde la política se respira en el aire. No es nada nuevo el hecho de políticos denunciados o acusados, las audiencias judiciales, son noticias diarias en esta ciudad. Sin embargo, lo que tal vez más llama la atención y pone a todo el mundo a pensar es cómo se llegó hasta este momento y qué ocurrió con el sistema de pesos y contrapesos. La gran pregunta es si un presidente en su posición puede tratar de ignorar la decisión popular, el derecho del pueblo, y tratar de imponer su decisión y quedarse en el poder en ocasiones de una forma violenta, como se dio y que concluyó con el ataque al Capitolio ese 6 de enero. Entonces, es por primera vez que Washington enfrenta un caso tan emblemático como este, y que pone en el centro del debate el mero sistema por el cual el país se fue construido, basado en esas libertades y el derecho, el respeto al derecho al voto, y que según el fiscal Smith fue vulnerado. Ya. Veremos pues qué ocurre. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, César. Luis Botello es el vicepresidente del International Center for Journalists. Nos habló desde la ciudad de Washington, 9:31 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La agencia EFE informa desde Caracas. 6 profesores, sindicalistas y activistas de derechos humanos de Venezuela, detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, fueron condenados ayer a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, según informaron varias ONG locales, que rechazan la condena y califican el hecho de persecución política. Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, informó la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta de Twitter. La ONG insistió en que estos 6 sindicalistas son luchadores sociales y que esta condena representa el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela. La aerolínea LATAM Airlines, la más grande de Sudamérica, reanudó ayer las operaciones comerciales con Venezuela, donde aterrizó por primera vez en 7 años un vuelo directo procedente de Lima, con lo que quedó establecida una frecuencia diaria entre Caracas y Lima. El intercambio comercial entre Perú y Venezuela cayó de $1.413 millones en 2012 a 47 millones en 2020, una situación que empezó a mejorar en 2022, cuando ambos países reanudaron las relaciones al máximo nivel diplomático y cerraron el año con un comercio bilateral de $140 millones.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer las estadísticas de extranjeros beneficiados con el programa migratorio de parol humanitario durante los primeros 6 meses del 2023. Más de 58,000 venezolanos han sido aprobados y calificados para viajar y más de 48,500 han entrado ya a los Estados Unidos. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. El exministro Alejandro Gaviria creyó en Gustavo Petro como una explosión controlada en Colombia y estuvo 7 meses en el gabinete intentando apoyar ese cambio. Pero ahora, tras su polémica salida, ve con pesimismo un gobierno que se dijo integrador, pero que, dice Gaviria, se ha olvidado de la paz política. Es una especie de paradoja, afirma Gaviria. El gobierno está hablando de paz total con los grupos armados, pero se ha olvidado de la paz política. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recalcado en vísperas del inicio, mañana jueves 3 de agosto, del alto al fuego con la guerrilla del ELN, que se prolongará durante 6 meses, que dependerá más de ellos que del gobierno, el que puede implementarse con eficacia. Associated Press, Santiago de Chile. Chile traspasó ayer martes a Perú la presidencia del bloque comercial de la Alianza del Pacífico, que detentó temporalmente luego de que México se negara a entregársela a la mandataria peruana Dina Boluarte, a quien el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descalificó por asumir el gobierno tras la destitución en diciembre del entonces presidente Pedro Castillo. El bloque, integrado por Chile, Colombia, México y Perú, es un mecanismo de integración económica y comercial que vivió una inédita tensión política luego de que López Obrador declarara que no quería entregar la presidencia a Boluarte porque, según dijo, no quiero legitimar un golpe de Estado, cita textual para López Obrador. En Bolivia, más de 2.200 efectivos policiales fueron desplazados a las fronteras bolivianas y en varias regiones para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, narcotraficante quien se encuentra prófugo y es buscado a nivel internacional por las justicias de su país, de Paraguay, Brasil, además de la DEA, Europol e Interpol. El gobierno de El Salvador desplegó 8,000 soldados y policías para sellar una provincia entera y cercar a las bandas criminales. Ningún mafioso podrá escapar, escribió en Twitter Nayib Bukele, luego de anunciar que la provincia de Cabañas había sido completamente cercada. La redada es la más grande desde que Bukele desató una ofensiva generalizada contra las pandillas el año pasado, que ha convertido a El Salvador en el país con la mayor proporción de su población en prisión. Los grupos de derechos humanos han dicho que cerca del 70% de los detenidos pueden ser inocentes. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Los drones rusos atacaron el puerto ucraniano de Ismail, elevando los precios mundiales del trigo y el maíz mientras Moscú continúa su campaña para paralizar la capacidad de Kiev de exportar alimentos. El Kremlin ha intensificado los ataques desde que se retiró de un acuerdo que permitía a Kiev exportar cereales a través de un corredor seguro en el Mar Negro, y las terminales del río Danubio son cada vez más importantes para los esfuerzos de Ucrania por eludir el bloqueo ruso. En Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, acusó hoy miércoles a la administración de Estados Unidos de justificar los métodos terroristas de Ucrania en relación a los recientes ataques contra ciudades rusas y que Moscú atribuye a Kiev. Zaharova ha reprochado a la Casa Blanca no haber pronunciado ni una palabra de condena por los ataques con vehículos aéreos no tripulados contra Moscú, dando a entender así que los bienes civiles pueden ser destruidos, incluso si se pone en peligro la vida de estos civiles. La Unión Europea y Turquía están discutiendo una actualización de su unión aduanera como parte del proceso de reincorporación del país para recuperar la confianza de los socios e inversores europeos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea
señalaron su disposición a trabajar para estrechar los lazos con Turquía el mes pasado, y el bloque señaló que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había dado luz verde a la membresía de Suecia en la alianza militar de la OTAN. Teherán. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán inició ejercicios navales alrededor de las islas del Golfo Pérsico, cuya soberanía es disputada por los Emiratos Árabes Unidos. Birmania. La pena a 33 años de prisión de la ex líder civil Aung San Suu Kyi fue reducida a 27 años por un indulto en el día de ayer martes de la junta militar que gobierna en Birmania. Las autoridades de seguridad chinas hicieron un llamado a todos los ciudadanos del país para que se unan al trabajo de contraespionaje. El anuncio, realizado por el Ministerio de Seguridad del Estado en su primera publicación en su cuenta de WeChat recién creada, sigue a la expansión de la ley de contraespionaje de China el mes pasado y se produce en medio de un creciente enfoque en la seguridad interna. A los analistas occidentales les preocupa que la medida pudiera conducir tanto a la detención de ciudadanos chinos o extranjeros acusados de espionaje como a poner en sospecha a los ciudadanos chinos que viven en el extranjero. Níger. Naciones Unidas continúa la distribución de asistencia tras el intento del golpe de Estado. La coordinadora residente y humanitaria en ese país de África Occidental, Nicole Kouassi, confirmó que tanto las agencias de Naciones Unidas como sus socios siguen comprometidos con sus tareas de socorro y seguirán ayudando a la población vulnerable afectada por la combinación de eventos climáticos, crisis económica y entorno de seguridad, en un contexto de grandes necesidades vitales y de desarrollo. La coordinadora residente precisó que en Níger hay 4.300.000 personas que requieren asistencia humanitaria, 3.300.000 de las cuales se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda, la mayoría mujeres y niños. Son las 9:40 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. #No a la trata de personas. La trata de personas es el delito que crece y preocupa en Venezuela. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, el reloj indica 9:45 de la mañana. Leo este despacho de la agencia española EFE, proveniente de Caracas. El aumento de la trata de personas en Venezuela preocupa a las autoridades, a la Organización de Naciones Unidas y a agrupaciones de derechos humanos que han sumado esfuerzos contra este flagelo que se diversifica con el tiempo y deja cada vez más víctimas, especialmente mujeres, en zonas fronterizas. El gobierno sabe que el delito gana terreno y por ello creó en julio de 2021 un Consejo Presidencial para combatirlo. Pero 2 años después, Naciones Unidas ha criticado el retraso en la publicación de un plan nacional para desacelerar, entre otros riesgos, la rapidez con la que esclavistas modernos captan a niñas para la explotación sexual. El Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró el pasado 30 de julio. En ese día Venezuela todavía no había publicado los 8 informes sobre el tema que el gobierno debería haber presentado en los últimos 2 años, por lo que no hay números exactos para cuantificar las víctimas de la trata de personas. Por la ausencia de datos oficiales, existe el convencimiento colectivo de que este delito atrapa cada día a más venezolanos que viven en la pobreza. Vamos a abordar este tema con Estefanía Mendoza. Estefanía es activista de derechos humanos, es especialista en violencia de género, cofundador y coordinadora general de Mulier, una organización de la sociedad civil que desde 2017 promueve y defiende los derechos de mujeres con iniciativas como
#Libres y Seguras, un programa de prevención de la trata de venezolanas en contextos migratorios. Estefanía, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio porque siempre los agradecemos, es importantísimo hablar de estos temas para que la gente sepa la realidad de la trata en Venezuela. ¿En dónde te encuentras en este momento, Estefanía? En Maracaibo. En Maracaibo, en la zona fronteriza, donde la frontera parece ser que es la zona más aguda para la trata de personas. ¿Es así, Estefanía? Sí, efectivamente, pues los estados fronterizos, pero también los estados donde hay presencia de actividades irregulares, como puede ser el arco minero del Orinoco, presentan índices muy altos de estas situaciones, pero también, y es importante destacarlo, hay una opacidad en cuanto a las cifras de trata y por eso es que la sociedad civil se ha visto en la necesidad de buscar cómo generar pues algún tipo de datos que nos permita conocer la dimensión de esta problemática. Y precisamente por eso es que hemos realizado este monitoreo de medios para entender qué es lo que está pasando con esta situación, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad como es la emergencia humanitaria compleja que vivimos y el fenómeno migratorio. Estefanía, ¿cómo funciona la trata de personas? La trata de personas es un delito terrible contra los derechos humanos porque nos deshumaniza y nos entiende como cosas susceptibles de apropiación y comercio. Y precisamente es un delito complejo para la persecución penal porque tiene como unas varias etapas. Primero, esa captación que puede ser a través de engaños, ofertas engañosas, enamoramientos, pero también hay rapto, violencia, y esto además tiene siempre la finalidad de la explotación. Explotación que puede darse de formas diversas. La más conocida es la explotación sexual, pero también hay laboral, hay mendicidad forzada, hay extracción de órganos. Entonces, es como un delito donde además participan varias personas según las etapas y por eso es complejo la persecución penal. Pero es importantísimo entender que es el tercer delito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, es una situación en la que tenemos que ponerle como mucha alerta y entender que Venezuela históricamente había sido un país de tránsito para la trata, pero lamentablemente ahorita las víctimas son venezolanas. Habla Estefanía Mendoza, activista de derechos humanos y cofundadora y coordinadora general de la ONG Mulier. Se va a incorporar a nuestra conversación, a nuestro foro de hoy con el #No a la trata de personas, el doctor Jorge Govea Cabrera, abogado y politólogo, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia. Él también está en Maracaibo. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por incorporarte a esta conversación. Sí, muy buenos días, César Miguel, pues y a toda la audiencia de tu exitoso programa de siempre, ¿no? Jorge, conversando con Estefanía, nos dice que la trata de blancas, la trata de personas se ha incrementado de manera dramática en los últimos tiempos. Antes, dice Estefanía, éramos un país de paso, pero ahora es el país de donde salen las personas que van a ser traficadas. ¿Cuál es la situación que ustedes han observado en el Observatorio Venezolano de Violencia, valga la redundancia, con relación a esto, Jorge? Sí. Bueno, lo que nosotros hemos observado desde el Observatorio Venezolano de Violencia es que hay 3 estados que realmente pues presentan una problemática en cuanto a la trata y tráfico de personas que año a año, aproximadamente quizás desde 2016, 2017 hasta ahora 2023, se ha incrementado sustancialmente. Y entonces, bueno, esos estados son el estado Bolívar, el Táchira y tenemos también, bueno... Jorge, creo que tienes un radio prendido allí y estás haciendo eco. Sí. Me estoy conectando por Zoom, entonces voy a salir del celular. Para que muy bien. ¿Le parece? Sí, perfecto, es mejor por el Zoom. Ahora ya te estamos viendo aquí en el... ¿Y se escucha allá también se escucha perfecto. Sí, solo cierra la comunicación por el teléfono. Nos vamos por el Zoom, muy favor. Bien, ok, perfecto. Decías entonces Listo. que se ha incrementado la trata.
Sí, se ha incrementado la trata. Año a año se ha ido incrementando, los casos han aumentado. Bueno, la trata en general, creo pues que ya Estefanía adelantaba algo, son aproximadamente una docena de modalidades. Pero, por supuesto, en el caso de Venezuela, digamos, el telón de fondo, lo estructural, pues es la crisis humanitaria compleja, ¿no? Entonces eso ha llevado pues que como factor, vamos a decir, vamos a llamarlo criminógeno, a que este delito se eleve exponencialmente en esos estados fronterizos. Incluso eso abarca al Zulia, abarca al estado Sucre, abarca a Nueva Esparta, incluso, y también en menor medida algunos estados como Falcón y centrales como Carabobo, Aragua, por la cercanía pues a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Se trata de la salida internacional de venezolanos, ¿no? Cuya mayor proporción pues es de mujeres. Las mujeres pues digamos abarcan un aproximado de 75%. Eso es algo común en los estados pues que hemos mencionado, ¿no? Y luego, bueno, viene el caso de los niños, que todavía es mucho más dramático, y por supuesto también abarca pues un porcentaje menor, el de los hombres, que también pues digamos están sujetos a trata y tráfico de personas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es una realidad dramática que desde el gobierno venezolano pues ni se menciona, aun cuando vale la pena decir pues que en el año 2021 se produjo un valioso documento que fue un plan pues contra el delito de trata de personas, ¿no? Y se hizo pues digamos tomando en cuenta desde el año 2021, que es su elaboración y publicación en Gaceta Oficial, hasta el año 2025 por parte pues del Ministerio de Interior y Justicia. Pero lamentablemente el plan pues realmente no da con quienes lo llevan adelante, quienes lo administran, quienes digamos tienen la responsabilidad de atender esta dramática situación, no ofrecen cada cierto tiempo, o por lo menos anualmente, pues cuáles son según ellos las cifras, el tipo de seguimiento que hacen, cuál es el delito predominante en la trata, porque como ya decía Stephanie, y yo aprovecho de ratificar, no se trata de una sola situación, son aproximadamente una docena de ellas, ¿no? que abarca diversidad de cosas y que tienen, pues digamos, que ser estudiadas a fondo para poder, en primer lugar, prevenir el delito, combatirlo y sancionarlo. Eso, por ejemplo, yo tengo un número de la Fiscalía General de la República, o sea, estamos hablando de cifras oficiales. Bueno, las ONG hacemos nuestro trabajo, pues digamos, dentro de lo posible, digamos, los pocos recursos que pudiéramos tener, pero con una gran pasión, pues digamos, porque estas cosas se aclaren, se revisen, se conozcan, se divulguen, porque son muy dramáticas. Ya. La Jorge, Fiscalía General ya en el 2021 hablaba de 330 casos. Jorge, déjame hacerle una pregunta a Estefanía. Porque, sí, cómo no. Sí. Además aprovecho para saludarla, ¿no? Sí, bueno. Paisana. Estefanía, Jorge Gobea comentaba pues que desde el 2021 se crea esta oficina, pero que no ha habido ninguna reacción formal. Y pasó el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, y Venezuela no publicó ninguno de los 8 informes que el Ejecutivo debía presentar. 1, ¿por qué no lo hizo? Y 2, ¿cuáles son esos 8 informes que se esperaban del gobierno venezolano? Bueno, más que 8 informes, realmente esta nota hace referencia a la revisión de Venezuela ante la CEDAW, que es este comité para la aplicación del Tratado contra la Discriminación, todas las formas de discriminación contra la mujer, donde una de las preguntas o los temas clave en el contradictorio que se dio con el Estado, donde las expertas les hacen preguntas
sobre el avance en ciertos temas. En el tema de la trata, Venezuela tuvo que reconocer que no estaba haciendo lo suficiente. Reconoció además que este plan nacional contra la trata que ellos han mencionado y que en escenarios internacionales han dicho que es un gran logro del gobierno en la lucha contra la trata, no estaba publicado. Y se comprometieron en un lapso de 15 días, esto fue el 18 de mayo, a publicarlo y todavía no ha sido publicado. Teníamos la esperanza de que en el marco del Día Mundial contra la Trata, pues el gobierno cumpliera con este compromiso, pero no lo hizo. Y esto es importante porque no solo el gobierno ha alegado en escenarios internacionales en materia donde se trata de este tema del delito, de los esfuerzos que se hacen en los gobiernos, y ha dicho que este plan se está aplicando, que este plan es como el esfuerzo y el logro que tienen. Y este plan no se conoce y alegan que esta gaceta que publicaron, donde se da la orden de publicar el plan y de hacerlo visible y público en todas las páginas ministeriales, eso es lo único que hay en esa gaceta y la creación de la comisión que va a encargarse. Y ellos están alegando que esta gaceta es el plan. Y no está allí el contenido del plan. Y como sociedad civil hemos denunciado esta situación porque es imposible atender la problemática de la trata si no existen políticas públicas conocidas, concertadas además entre todos los actores que tienen la posibilidad de incidir en la atención de las víctimas, en la reparación, en la judicialización de los casos, porque es necesario no solo políticas públicas a lo interno, sino incluso también acuerdos bilaterales con los países que reciben mayor cantidad de flujo migratorio de venezolanos y venezolanas. Esta es la única forma, ¿verdad?, de atender este problema. Y lamentablemente, pues el gobierno está en deuda, tanto así que la CEDAW pues pone en su resultado, observaciones y recomendaciones al país, la trata como uno de los temas en los que en 2 años, que es un plazo menor al plazo de revisión, debe dar cuentas de qué es lo que está haciendo porque consideran que la situación es sumamente preocupante. Entiendo, a ver, Estefanía, corrígeme si me equivoco, entiendo según tus palabras que el gobierno no hace nada o no ha hecho lo que debería, ¿verdad? Lo que debería haber hecho. Si es así, sí, no está haciendo lo suficiente. Si es así, entonces no hay ninguna organización, ninguna institución que esté combatiendo la trata de la trata de personas en Venezuela. ¿Es así? No se está haciendo lo suficiente y precisamente desde el monitoreo y el seguimiento que hemos estado haciendo, una de las políticas que ha hecho el gobierno es crear, por ejemplo, defensorías del pueblo especializadas o fiscalías especializadas, pero lamentablemente, igual que se hace en el tema de violencia contra la mujer, pues son solo formalidades y cuando se le hace seguimiento a estas instituciones, pues solamente dicen, bueno, capacitamos, no sé, a 20 funcionarios, cuando la población de Venezuela, pues quizás no se consiga con esos 20 funcionarios que están capacitados. Así que lo que queremos señalar es que el esfuerzo es claramente insuficiente y que además los documentos claves que deben hacerse como una ley que unifique el tema de la sanción a la trata y esta política pública en el plan nacional no han sido publicados e incluso se ha mentido al respecto en escenarios internacionales. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso me gustaría que abordásemos lo siguiente. ¿Por qué el hecho de que la situación se haga cada vez más difícil, la penuria económica sea más acuciosa, por qué hay una relación donde en ese escenario se incrementa la trata de personas? Y dado eso, ¿cómo funciona realmente la trata de personas? Vamos a una pausa y al regreso nos ocupamos de esto en nuestro foro de hoy, #no a la trata de personas, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 107.1 Territorio Éxitos. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:04. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía.
Si necesitas asesoría para migrar, llama al 1-8448-MIGRAR. 1-8448-MIGRAR, que equivale a 1-844-864-4727. Repito, 1-844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Dame una pausa que me abrí la noticia que no era de las de ayer. Disculpa un momento, por favor, que tenía abierta. Era el Chrome y no... Bueno, el... bueno, vamos entonces, continuamos con nuestro foro en la mañana de hoy. Hashtag no a la trata de personas con Estefanía Mendoza de la ONG Mulier y con el abogado y politólogo Jorge Govea Cabrera del Observatorio Venezolano de Violencia, ambos en la ciudad de Maracaibo. La pregunta que quedó en el aire: ¿cuál es la relación entre incremento de la situación, de la grave situación económica, es decir, que cada vez sea más penosa la situación económica, más difícil la sobrevivencia? ¿Cuál es la relación entre eso y el incremento de la trata de personas? Siendo así, ¿cómo funciona esta trata? Comencemos con Jorge Govea Cabrera. Adelante, Jorge. Jorge se nos quedó congelado. Bueno, sí, el incremento, como ya decíamos pues anteriormente, está relacionado de modo muy directo con la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Eso implica, pues en términos muy concretos, un desplome del nivel de vida muy pronunciado. Entonces ese es el caldo de cultivo para que adolescentes y jóvenes, pues digamos, sean atrapados pues por las redes de trata de personas que, digamos, de algún modo también representan cierta mutación de las bandas delictivas organizadas de Venezuela. Es decir, el delito organizado va buscando oportunidades donde las haya y consiguió pues ese nicho de la trata de personas, ¿no? O sea, tiene toda una serie digamos, de modos, de pasos, de modus operandi que se va produciendo, pues digamos, para conseguir el objetivo de sacar a esas personas de Venezuela hacia el campo internacional. Ya se decía, Venezuela era tierra de tránsito hacia el sur y hacia territorios del norte, y hoy somos, los venezolanos, pues digamos, en ese segmento de población, adolescentes y jóvenes, los que están siendo sacados, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues, es un delito que ha tenido también un gran incremento, como lo afirmamos, ¿no? Anteriormente, de modo igual, y entonces se está haciendo realmente muy poco, ¿no? Hay unos estados que son bien neurálgicos, Táchira, Bolívar y Nueva Esparta, y no vemos, digamos, esa política pública que tenemos que reclamar, un diseño de política pública realmente bien formulado y bien llevada a cabo para prevenir esta situación. O sea, Jorge, esto está ocurriendo día a día. Jorge, trata de personas es porque, no sé cuál es el verbo a usar, pero toman a una persona y la llevan al exterior, es decir, no hay trata de personas en el país. Sí, a nivel doméstico. Ese es otro aspecto. Ajá, por favor. Que tenemos que aclarar, ¿no? Sí, por favor. No solamente se trata del nivel internacional, también a lo interno de Venezuela, en nuestro territorio, también se configura, se desarrolla el delito de trata y tráfico de personas. Es decir, eso está claro, ¿no? Ocurren también, digamos, modalidades. Ya sabemos que no se trata de una sola conducta, sino de variedades. Y es decir, la trata de personas es el macro delito, pero luego tiene, pues digamos, toda una serie de distintas modalidades. Pero en el terreno nacional
también se da, porque Sí. tiene que ver con la explotación sexual, con el tráfico de órganos, explotación laboral Dios. y así sucesivamente, ¿no? O sea, es un Explotación decálogo sexual, de tráfico de órganos. situaciones. Sí. A ver, hablaba Jorge Gobea Cabrera. Estefanía, habías dicho que después del narcotráfico este es el delito que más dinero produce. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Lamentablemente, la trata es el tercer delito más lucrativo del El mundo, tercero. porque además, sí, el primero es drogas, segundo armas y el tercero es la trata de personas. ¿Por qué? Porque además las personas se pueden explotar un número infinito de veces, porque muchas veces por las estrategias que se usan para la captación, pues la mujer pasa una frontera donde hay un control y le dice que es mi primo el que me está llevando, o que voy a visitar a alguien, o que voy a trabajar, y es más difícil que se detecten los casos porque las mismas personas muchas veces por el engaño pues protegen a estos delincuentes. Y lo otro es que gran parte de la trata de personas es para explotación sexual. Y esto significa que por el estigma que comporta la explotación sexual o la prostitución, en este caso forzada, muchas veces las víctimas, si son detectadas en un país que no es el suyo, deciden regresar a su país porque tienen miedo de permanecer en este sitio donde están los tratantes, donde conocen que tienen pues redes y control, y se van a su país y no quieren reconocer o no quieren decir que fueron víctimas de explotación sexual para dejar eso atrás de su vida y que no Ya, tengan como ya. este estigma. Y eso significa que es mucho más difícil que las víctimas colaboren con la persecución penal del delito. Entonces, es como un caldo de cultivo que facilita que la trata pues tenga tanto auge. Y otra cosa que es importante señalar es que la trata florece en contextos no solo de emergencia y vulnerabilidad, sino también donde hay fallas de las instituciones, porque los tratantes saben que cuando esa abuelita diga, mi nieta no llegó y voy a la policía, no le van a prestar atención o no van a hacer lo suficiente. Ya, Y ya. esto permite, además de las estrategias de corrupción, que la trata pues siga creciendo en Venezuela, como lo ha demostrado nuestro monitoreo de medios que estamos haciendo desde el 2018. Estamos hablando de una esclavitud contemporánea, Estefanía. Correcto. Y la persona que cae, dijiste engaño, pero también utilizaste el verbo raptar. No hay manera de liberarse. Por ejemplo, la mujer que logró liberarse en el extranjero y regresó al país y no hace la denuncia. El caso que pusiste en este momento. ¿Cómo funciona eso? Es decir, una vez que la persona está bajo el control de los traficantes, no puede salirse. Es su prisionera. Eh, es sumamente violento, pero hay que destacar, y esto es una de las cosas más preocupantes. En el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito Organizado, hablaban de que de las víctimas de trata liberadas, el 41% hizo algo que ellos denominaron autorrescate. Es decir, por sus propios medios ella logró liberarse o a través de ayuda de familiares o terceros. Esto significa que las autoridades no están llegando a las víctimas, que las rescates que vemos son solamente un subregistro de lo que está sucediendo con la trata. Y efectivamente, la trata tiene estrategias que no son solo la violencia, sino una de las más importantes, que es la coacción y las amenazas. Muchas veces las mujeres sometidas a situaciones de trata no se reconocen como tratantes, como víctimas de trata, porque pueden movilizarse, pero están sometidas a explotación porque primero tienen control de su documentación cuando son mujeres migrantes y segundo, muchas veces están amenazadas. Les muestran fotos de sus hijos, de su familia, les dicen sabemos dónde viven en Venezuela y ellos son los que van a pagar las consecuencias si tú te escapas o te niegas. Entonces, todos estos fenómenos hacen que las víctimas pues tengan que permanecer en la situación de explotación y además la falta de acciones lo suficientemente efectivas por parte del Estado, pues van perpetuando estos procesos de trata y este delito tan terrible contra los derechos humanos de las personas. A ver, ¿cómo se combate? ¿Cómo puede combatirse para acabar con esta esclavitud del siglo XXI? Le pregunto a Jorge Gobea Cabrera. Jorge. Bueno, lo primero que habría que hacer, si San Miguel, es resolver el tema de la debilidad institucional. Uno se pregunta, y todos nos preguntamos, ¿por qué Táchira? ¿Por qué el Estado Bolívar? ¿Por qué Nueva Esparta? ¿Por qué Sucre, Zulia? Y así otros estados también, pues, donde se da el fenómeno. Bueno, porque hay y en general, en el país, una gran debilidad institucional para atender el asunto migratorio.
tanto los que se van como los que entran. Y entonces allí pues eso está dominado por la corrupción, por procedimientos mañosos, ilegales, ilícitos, y por supuesto hace pues que sea posible que esas personas puedan ser sacadas del país sin mayor problema. Por supuesto también van bajo engaño, muchas de ellas, les ofrecen contratos de trabajo fabulosos, de modelaje. Tenemos serios problemas en la... Nacional, incluso contratos de... Sí. Entonces la debilidad institucional hace que esto florezca. Las autoridades migratorias venezolanas podemos sostener, pues digamos, razonablemente y con toda seriedad que no Es muy, muy difícil poder seguir. están preparadas Bueno, para ya atender Laura con esas jóvenes, con esos jóvenes. Sí, por pues, favor. digamos. Vamos entonces, ya Laura va a tratar de mejorar la comunicación con el doctor Jorge Gobea Cabrera, pero sigo con Estefanía Mendoza. No hay cifras oficiales, Estefanía, pero ¿podrías darnos un estimado, una aproximación a cuántas víctimas de esta trata de personas hay en nuestro país ahora? No hay cifras oficiales, pero esta es la pregunta que estaba esperando porque nosotras hemos hecho un monitoreo de venezolanas rescatadas de redes de trata en diferentes países del mundo, incluyendo Venezuela, y nada más en el 2022 se rescataron 1.390 venezolanas de redes de trata. De esas, 284 correspondían a niñas y adolescentes. Y en lo que va de este primer semestre del 2023 van 267 venezolanas rescatadas. De ellas, 34 eran niñas y adolescentes. El año pasado, nada más en Perú, dieron cuenta de casi más de 500 venezolanas rescatadas. Las autoridades de Perú dijeron que habían rescatado más venezolanas que peruanas víctimas de trata. Entonces, sí venimos desde el 2018 a través de esta estrategia que además debemos indicar que el monitoreo de medios es un subregistro, porque las que se escapan no salen en los medios, las que rescatan la familia no salen en los medios, las que lamentablemente pierden la vida a manos de sus tratantes no salen en los medios. Pero todavía sí las cifras son sumamente alarmantes y no han dejado de aumentar. 1.390 venezolanas el año pasado solamente es un número que debería encender todas las alarmas y generar no solo la preocupación de la sociedad civil, sino sobre todo la acción contundente por parte del Estado venezolano. Sobre todo que el porcentaje de niñas es muy alto, ¿no? Sí, y no ha dejado de aumentar, cada año aumenta. Repite la cifra, por favor, Estefanía, repite la cifra. Solo en el 2022 se rescataron 1.390 venezolanas y de esas 284 eran niñas y adolescentes. A ver, cuando dices niñas y adolescentes, ¿de qué edades estamos hablando aproximadamente? Esto es menores de 18 años, porque como hacemos el seguimiento a partir de los medios de comunicación, los medios de comunicación a veces no precisan las edades, pero sí precisan que son menores de 18 años. Pero hay casos donde se han registrado niñas tan pequeñas como 4 años porque son niños, por ejemplo, dedicados a la mendicidad forzada. Es uno de los casos más comunes con los niñitos y niñas muy pequeñas. Y niñas que lamentablemente desde los 11 o 12 años son sometidas también a explotación sexual. Dios. A ver, ¿dónde se puede acudir? Alguna persona que haya escuchado esto y quiera buscar contacto, algún tipo de auxilio, ¿a dónde puede acudir, Estefanía? Bueno, la institucionalidad tiene una fiscalía especializada en trata de mujeres y niñas y los cuerpos de seguridad del Estado pues son a donde debemos acudir, pero sí es importante reconocer que, bueno, que la respuesta y hay falta de preparación sobre el tema, que hay limitaciones como todo en nuestra realidad venezolana, pero también queremos indicar que hay organizaciones y sobre todo también las agencias de la ONU han servido como una forma de atención a las víctimas, en especial a las mujeres migrantes, a las niñas, adolescentes que están en situación de movilidad y que están en un riesgo diferenciado
en cuanto a la vulnerabilidad de la trata y que pueden ser atendidas, por ejemplo, por la Organización Internacional de las Migraciones, por ACNUR y por diferentes organizaciones, no solo de la sociedad civil, sino, por ejemplo, de la Iglesia. Cáritas ha hecho un trabajo muy importante también en la prevención de la trata. Y en Venezuela hay organizaciones, hay un grupo de trabajo sobre esclavitud moderna en Venezuela, estamos organizaciones como Éxodo, como Mulier, como el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, que venimos documentando, atendiendo víctimas y señalando y visibilizando que esta situación está en aumento y que deben tomarse acciones urgentes, y sobre todo a todas las personas que nos están escuchando, es importantísimo tener estas conversaciones en casa. La trata está sucediendo en Venezuela. Usa las redes sociales como contacto para niñas y adolescentes. En este momento quizás hay alguna sobrina, alguna amiguita que está aceptando un desconocido en su Instagram o en su Facebook, y por allí se puede abrir la puerta para los tratantes, que además no es correcto pensar que esto solo sucede con niñas, adolescentes de comunidades vulnerables. Esto está sucediendo en toda Venezuela. Hemos atendido víctimas con padres profesionales de colegios privados que fueron enamoradas por Facebook por esta persona que se hacía pasar por un par de su misma edad y que después resultan en captaciones para trata. Entonces es necesario que como sociedad conversemos sobre esto, promovamos un uso seguro de las redes sociales y fomentemos de verdad que se conozca que esto sucede en Venezuela, porque la prevención es la única clave para que las venezolanas puedan permanecer libres y seguras. Muy bien. ¿Nos puedes dar alguna referencia de Mulier, la persona que quiera contactarte? Sí, nosotros estamos en redes sociales como @Mulier con una sola L, Mulier Venezuela. Y por allí pueden ver nuestros informes que desde el 2018 venimos documentando esta situación, donde tenemos las cifras que hemos compartido y también recomendaciones específicas y recursos que pueden usar para hablar sobre este tema y fomentar la prevención. Estefanía, altamente agradecido, de verdad, por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Estefanía Mendoza, especialista en violencia, activista de derechos humanos, cofundadora y coordinadora de la ONG Mulier. Y también nos había acompañado el abogado Jorge Gobea Cabrera de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, ambos en Maracaibo. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana. Leo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado un acuerdo con Estados Unidos para atender a migrantes en territorio mexicano, pero en el sur de México, no en el norte. Esto mientras Estados Unidos acepta solicitudes de asilo de migrantes que ya están en territorio mexicano. Y dice aquí que se instalará, cito, un espacio internacional multipropósito para atender a los extranjeros en la frontera sur de México. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es este espacio internacional multipropósito? ¿En qué consiste de verdad el acuerdo? Vamos a Ciudad de México. Allí está la politóloga Milka Ramírez. Milka, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Te saludo a ti, a todo tu auditorio, y aquí estamos para lo que necesites. A ver, ¿en qué consiste este acuerdo, por fin, con Estados Unidos? Mira, en realidad las autoridades no han dado mucha información, sin embargo sabemos que es un centro internacional multipropósito, como bien lo comentabas, y este centro, lo interesante es que no va a fungir como un albergue como lo han estado haciendo estos como lugares del Instituto Nacional de Migración. La intención es proporcionarle a los migrantes capacitación, opciones de trabajo, además de servicios de salud, de alimentación. O sea, es darle a todos estos migrantes una oportunidad y una opción legal de migrar, ¿no? Lo que comentabas es importante y dices, está en el sur, no está en el norte. Sí, está en el sur, porque precisamente lo que quiere Estados Unidos es que todas estas caravanas de migrantes haitianos, venezolanos, hondureños, cubanos,
no lleguen a su frontera, ¿no? Sino que simplemente queden contenidos en su intento para entrar a México y que no logren llegar al norte de nuestro país, porque entonces ya se convierte también en un problema para ellos. Entonces, dice Estados Unidos, como bien lo comentabas, tú encárgate de este albergue, o sea, contén a los migrantes en la frontera sur, y yo voy a aceptar a los que ya tienes en tu territorio. Este programa, César, también es importante decirlo, es parte de la ideología que tiene nuestro presidente pues de ayudar a los países centro y latinoamericanos a solucionar las causas migratorias. Él desde el inicio de su sexenio dijo, vamos a atender la migración con causa, o sea, vamos a atender las causas de la migración, perdón, y él mantiene mucho esta frase que dice, nadie deja su patria por gusto, sino por necesidad. Hay que recordar también, después de la pandemia, se recrudecieron las cifras de migrantes que intentaron entrar a Estados Unidos. Mira, tan solo en el primer semestre de este año, nuestro país registró récord de 74.764 migrantes que pidieron asilo. Entonces, este centro es eso, darle a centroamericanos, a latinoamericanos, una vía legal migratoria. No están los detalles todavía. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, apenas va a viajar a Chiapas y dicen para ver pues cuándo, cómo se va a instalar este lugar, ¿no? Entonces, pues estamos esperando. Se supone que Estados Unidos también va a brindar financiamiento e inversión para este centro. Digo, al final Estados Unidos no... Nos queda muy claro que la apertura de este centro sí da una vía legal, pero también le da a Estados Unidos un respiro. De decir, vamos a ver cuántos toman esta opción que brinda México para que no llegue a mi territorio, ¿no? Milka, ¿han considerado el tiempo? Me refiero a lo siguiente. Llega un migrante, lo atienden en este centro multipropósito internacional, en el cual recibe financiamiento, como decías, de Estados Unidos. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿O se estima que pase allí en ese centro este migrante? Sí, claro. Mira, en realidad no tenemos, te digo, todavía detalles. Sin embargo, si se le va a brindar capacitación y se van a dar visas de trabajo, porque es la intención de este centro, y se les van a dar servicios de salud, pues me imagino aproximadamente un año de capacitación para entonces incluir a este migrante al mercado laboral. ¿Por qué? Porque la capacitación es precisamente como obreros. Ahora, en el sur del país, o sea, precisamente este gobierno y este sexenio ha puesto mucho énfasis en desarrollar la parte sur-sureste de México. Me imagino que precisamente la intención del presidente es capacitarlos para tener mano de obra en el sur. ¿Y hay carencia de esa mano de obra en el sur de México, digamos en Chiapas? Y es ahí, como decimos acá en México, donde la puerca tuerce el rabo, porque pues no, o sea, en realidad, mira, desafortunadamente en México tenemos carencias laborales fuertísimas. Mira, esto lo estábamos viviendo también durante la pandemia con el tema de los médicos cubanos, ¿no? De repente el presidente López Obrador dice, vamos a traer médicos cubanos porque no hay médicos en el país. Y entonces el gremio de salud dijo, no, espérame, ¿cómo que no hay médicos en el país? Si hay muchísimos doctores que no tienen empleo, porque no hay oportunidades de empleo. Entonces, esto también quiero ver cómo reaccionan en el sur, quiero ver cómo reaccionan en realidad los mexicanos, porque no hay trabajo, o sea, es difícil encontrar trabajo en México, trabajo bien pagado. Ya. Bien, vamos a ver cómo le termina saliendo esto a López Obrador, ¿no? En fin. Sí. Milka, muchas gracias por atendernos en esta mañana. César, muchísimas gracias y a tus órdenes. Gracias. Milka Ramírez es politóloga y nos habló desde Ciudad de México. Son las 10:31 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar esas carnes tan deliciosas. Cuando digo contornos es lo que yo he llamado condumio. ¿De qué hablo? Chicharrón, chorizo, morcilla, cachapas, arepas,
quesos de todas las variedades. Y nuestras sedes Doral, Westchester y Homestead, para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Sentencia de 16 años de prisión para unos sindicalistas. Los dirigentes sindicales Reinaldo Cortés, Alfonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron arrestados en julio de 2022 en medio de protestas en distintas regiones del país en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales en el sector público. Sin una sola prueba, la juez del Tribunal Segundo de Terrorismo, Grendy Duque, sentenció a 16 años de cárcel a los dirigentes sindicales y sociales acusados de conspirar y asociarse para delinquir desde julio del 22 por las movilizaciones y exigencias de derechos humanos, laborables, salarios justos y contra la ONAPRE. ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuesto en Venezuela. Destaca que quien realizó la denuncia contra los 6 luchadores en 1 año y casi 2 meses no apareció y así fue informado al tribunal, quien sentenció entonces sin pruebas y sin hechos. La OIT pide respeto al Convenio 87 de Libertad Sindical. Naciones Unidas, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúa la persecución en Venezuela, ha dicho a raíz de esto. El encarcelamiento de disidentes va contra el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esta jueza Grendy Duque? Vamos a hacer contacto en Caracas con el abogado Alberto Maimone. Él es el abogado de uno de estos detenidos, de Emilio Negrín. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y muchas gracias por tu invitación al programa. ¿Cuál es la situación puntualmente de tu cliente, Emilio Negrín? Bueno, en principio, nosotros somos un equipo de defensa constituido por el doctor Alonso Medina Roa, por el doctor Eduardo Torres, por el doctor Guillermo Navas y mi persona, quien estamos aportando también en una lucha por la defensa de los derechos humanos. Y hoy día, con mucha tristeza, manifiesto mi pesar por una sentencia oscura que una vez más el sistema de justicia venezolano produce en perjuicio de toda la sociedad venezolana y de un avance en las garantías de los derechos humanos de los ciudadanos que por protestar, porque de eso es lo que realmente se les está juzgando, por protestar por sus reivindicaciones laborales y sociales, porque cada uno de esos luchadores son luchadores sociales, y en el caso de Emilio Negrín Borges es el presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores Tribunalicios, quien también protestaba por el salario de los tribunalicios, que hoy día pues está prácticamente en el suelo, y un sistema de justicia se ve mermado en principio por la falta de autonomía de los jueces, la falta de independencia en el Poder Judicial, y también por los salarios, porque los salarios es uno de los fines que tiene el Estado para la prosperidad y la felicidad de todos sus ciudadanos. Y ahora, Alberto, la jueza esta Grendy Duque es juez del Tribunal Segundo de Terrorismo. Es decir, correcto, unos dirigentes sindicales que manifestaban, como es tradicional, por mejores salarios, son considerados terroristas y por ello los juzga una juez de terrorismo. Así es. El derecho a manifestar está previsto en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Manifestar en forma pacífica, en forma que está prevista en la Constitución, no tiene mayor problema porque está garantizado por nuestra Carta Magna. Pero entonces a ellos se les juzga por conspiración en contra de las estructuras del Estado venezolano, imagínense, por atentar contra la República, sin mayor prueba, porque
Lo único que de allí quiere sostener la juez para haber dictado su condena es un informe de contrainteligencia militar de la Dirección General Contrainteligencia Militar del DGCIN, que es un informe elaborado de una manera sesgada, que se quieren apoyar en un patriota cooperante, entre comillas, o un testigo que estaba supuestamente infiltrado en las protestas y que ese testigo denunció y que nunca apareció en el juicio. Fue pedido buscar con los funcionarios policiales y nunca lo localizaron. Y entonces ese famoso informe de contrainteligencia militar se viene abajo porque es un informe sesgado y que se basaba en esa denuncia. Bueno, sobre eso, que no tiene vida jurídica, como expresó el doctor Alonso Medina en su exposición, sobre eso condenaron a 16 años por conspiración y asociación para delinquir. A ver, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Esa es una sentencia ya firme, definitiva? ¿Qué viene ahora, Alberto? Bueno, ayer la juez, sin mayor motivación, dictó el dispositivo del fallo. No expresó las motivaciones que tuvo para haber llegado a ese convencimiento, pero posteriormente se reserva, según la ley, el lapso de 10 días para publicar la sentencia, y después de allí tendríamos también 10 días para ejercer el recurso formal de apelación. Pero muy aparte de ello, ya los movimientos sociales se están articulando para protestar, porque no es solo los 6 luchadores sociales, también ha habido represión con otros dirigentes sindicales, por cierto, del corte chavista, pues porque ellos venían haciendo su línea política chavista, y como fue el caso de Daniel Romero, que fue privado de libertad el 6 de junio, y que el golpe es contra el movimiento sindical, precisamente el movimiento de trabajadores que está exigiendo sus reivindicaciones laborales, el cumplimiento y la anulación de la ONAPRE, del instructivo ONAPRE, que les robó todas las reivindicaciones laborales. A ver, ¿en dónde están detenidos ellos? Los 6 luchadores sociales están detenidos en la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara. Hasta los momentos han estado allí, y bueno, esperemos que a través del recurso de apelación podamos lograr que se anule ese juicio y podamos nuevamente lograr que se haga justicia, porque nosotros no perdemos las esperanzas, siempre hay que luchar, César, hay que, por más cuesta arriba que se ponga la situación, hay que mantener el pie de lucha, hay que mantener la esperanza y hay que unirnos todos, porque esto no es un problema de los 6 luchadores, esto es un problema de la sociedad venezolana, que requiere que todos sus sectores, por cierto, se pronuncien en cuanto a esta injusta sentencia, no solo con ellos, sino con cada uno de los sectores. Ha tenido muy en específico una medida de represión, de censura. Si es la radio, entonces censuran a la radio. Si son los sindicalistas o los trabajadores que protestan, los meten presos. Si fueron los estudiantes, entonces el sector estudiantil el que lleva represión y tortura. Hasta el sector de la Fuerza Armada pues ha tenido también sus problemas allí con esa situación. La violencia, con la violencia no se resuelve nada. Todo lo contrario, la violencia pone a la sociedad venezolana en un estado exacerbado, que eso debe más bien superarse para poder convivir en un estado de derecho, de social y de justicia, que es como todos queremos. Alberto, muchas gracias por atendernos en esta mañana, y estaremos, por supuesto, muy pendientes haciéndole seguimiento a este caso. Alberto Maimone es el abogado defensor de Emilio Negrín, uno de estos dirigentes sindicales condenados a 16 años de prisión. El abogado también defensor de derechos humanos, Fernando Fernández, publicó
un tuit donde decía: esta decisión es un disparate jurídico y una arbitrariedad extrema. Debe apelarse, también debe llamarse la atención de todos los venezolanos y además de los organismos de derechos humanos y de derecho penal internacional. Dios, son las 10:43 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Relatos borrachos. ¿Qué será esto? En la línea telefónica, aquí en Miami, está nuestra muy querida, la maravillosa actriz venezolana, Alba Roversi. Queridísima Alba, ¿cómo estás? Buenos días. Hello, I love you, como dice la canción. Hello, pero que te I love you, que no sabes cuánto te I love you. Ah, qué bueno. Sí, César Miguel, espectacular, mi vida. Feliz de tener este contacto contigo. Cuando me avisaron ayer, empecé a tirar cohetes. Y dije, qué maravilla que voy a poder oír esa voz tan bella que amo tanto. Ay, Dios. A ver, ahora te metiste a borracha. Me Alba. metí a borracha. Y no solamente que la estoy actuando, sino que la estoy produciendo, César Miguel. O sea, que ando con una eterna. Cuéntanos, ¿qué es? ¿De qué va Relatos Borrachos? Relatos Borrachos es una historia de nuestro querido Enrique Salas, autor, director y productor venezolano, maracucho, que está aquí en Miami desde hace mucho tiempo, y él creó esta obra hace como 13 años aproximadamente. En Venezuela ha sido un éxito rotundo, donde se ha presentado con una infinidad de elencos, bueno, con grandes estrellas de allá de Venezuela, y aquí en Miami he tenido yo la suerte de producirla ahora por segunda vez y actuarla. En esta oportunidad estoy con Susana Pérez, la primera actriz cubana, y estoy con Nacho Wet, que él ya participó con esta obra en Venezuela como en 2 o 3 temporadas. Es una obra que habla sobre relatos borrachos, así como dice su nombre. Son varios cuadros donde varios personajes, en el caso de cada actor, realiza 4 personajes, donde va contando sus experiencias, las que tuvo, buenas o no, por causas del alcohol. Pero todo contado en tono de comedia. No pretendemos aleccionar a nadie, ni mucho menos, pero sí de repente crear cierta conciencia por medio de la risa y por medio del humor de lo que podría pasarte si te excedes con el consumo del alcohol. Ajá. No es una obra contra el alcohol, sino contra el exceso. Es contra el exceso del alcohol. Es muy jocosa, es una historia muy lúcida. Además estuvo avalada por Alcohólicos Anónimos allá en Venezuela, donde se hicieron muchísimas funciones, un poco para crear conciencia, pero a través de la risa, a través del humor, ¿sabes? Donde, te puedes tomar tus traguitos, tus palitos, tu cosa, vacilar, pero ¿qué consecuencias puedes tener si te excedes? ¿Qué consecuencias puedes tener si eres un chamo y te excedes cuando sales de a las rumbas? ¿Qué puede pasar cuando tu mujer se va de viaje y decides ir a caerte a palo con los amigos y pierdes la conciencia y suceden cosas esa noche? Pero todo en tono de comedia. ¿Qué puede pasar cuando de repente el hombre maltrata a la mujer porque al principio es un príncipe, después cuando toma los tragos se convierte en un monstruo porque se excede por el consumo del alcohol? ¿Sabes? De todos esos cuadros van a estar ahí manifestados en 1 hora y cuarto que dura la obra, deliciosa, con una musicalización, iluminación, que acompaña, por supuesto, todo este ambiente del que te estoy contando, ¿no? Y con el aval de Alcohólicos Anónimos, que eso me parece, yo creo que nunca Alcohólicos Anónimos había avalado algo así, ¿no? Sí, se hicieron muchas funciones a favor, para además recaudar fondos para la gente de Alcohólicos Anónimos en Venezuela. Fue un trabajo realmente grandioso el que se hizo en Venezuela, y bueno, y aquí en Miami no menos, porque bueno, hay mucho talento, la gente se está buscando mucho al teatro, y esto es una historia que aquí en Miami pues pega muy bien, le va muy bien. Sí, no es una ciudad abstemia precisamente. No, pues en lo absoluto, en lo absoluto. Alba, ¿dónde y cuándo se va a presentar Relatos Borrachos? Mi rey, nosotros estamos ahorita en el Teatro Tower de la calle 8, que es un teatro emblemático. Hasta ahora había sido un teatro para proyectar festivales de cine muy importantes aquí en el sur de la Florida. Pero ahora también lo quieren poner como teatro. Entonces ya hubo un productor que estrenó, termina esta semana que viene, y nosotros comenzaríamos el 12 de agosto. En el Teatro Tower. Esto está al ladito, súper céntrico, en el corazón de la pequeña Habana, al lado de la placita del Dominó.
Ahí Ajá. también se están haciendo unos eventos de la ciudad increíbles todos los viernes para varias comunidades, para los venezolanos, No. para los cubanos, puertorriqueños. Muy bien. ¿A qué hora? Es decir, el próximo 12 estás ahí ya. Sí, señor. Tres únicas funciones, los 3 últimos sábados del mes de agosto en el Teatro Tower a las 9 de la noche. 12, 19 y 26 de agosto, Tower Theater en calle 8. Exactamente, cariño, y espero verte allí en primera fila, mi amado. Por supuesto, allí estaré. Bien, Alba, te felicito y te deseo Gracias, el mayor de mi los amor. éxitos. Gracias, mi César, querido, y cariños a tu equipo de producción, que es una belleza. Muchas gracias. Así será. La maravillosa actriz Alba Roversi. 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Fíjate, César Miguel, el equipo legal de Donald Trump se opuso a la campaña, como lo llaman, del gobierno de Estados Unidos para un juicio rápido por los cargos históricos de esta semana de que el expresidente conspiró para subvertir las elecciones del 2020. En comentarios que señalaron el deseo de Trump de retrasar los procedimientos posiblemente hasta después de la contienda presidencial del próximo año, John Lauro, uno de sus abogados, rechazó cualquier sugerencia de llevar el caso a los tribunales en cuestión de meses en una entrevista que dio esta mañana en el programa Today de NBC. Dijo, el Departamento de Justicia de Biden ha tenido 3 años para investigar esto. Llevar a juicio al expresidente Trump en 90 días, por supuesto, es absurdo. En este momento, los fiscales quieren ir a juicio para que en lugar de debatir los problemas contra Biden, el presidente Trump esté sentado en una sala del tribunal. ¿Cómo es esa justicia? Tenemos derecho a entender cuáles son los cargos y hacer nuestra propia investigación, dijo este abogado del expresidente Trump. Gracias, Flor Alicia. Hoy, 2 de agosto, es el día de sobrecapacidad de la Tierra, la manera como utilizamos los recursos de nuestro planeta. 10:54. Y así llegamos el rondón.